Es un placer estar aquí enfrente de ustedes en esta mañana. Si tú eres un visitante, nuestro predicador usual es Chance y él está en el campamento con los jóvenes mayores y me cedió este honor en esta mañana. Es un privilegio siempre estar enfrente de ustedes y abrir la palabra de Dios. Nosotros entendemos que no estamos leyendo simplemente un libro, estamos nosotros abriendo la palabra de Dios. Vamos a comenzar en oración. Padre, venimos delante de usted, ansiosos para escuchar lo que usted tiene que decir en esta mañana. Estamos delante de usted, delante de su presencia, porque su palabra nos transforma a la imagen de su Hijo Jesucristo. Yo oro para que el Espíritu Santo nos abra el entendimiento, que usted use la palabra que vamos a escuchar para juzgar cada intención de nuestro corazón y que use su palabra para santificarnos, para que caminemos más cerca de usted y que podamos verle más claramente. Oramos esto, Padre, no en nuestros méritos, sino en los méritos de Cristo Jesús. En su nombre oramos. Amén. Es siempre un reto cuando tengo que predicar y nada más vas a predicar un domingo y el pasaje que tenemos enfrente tiene mucha información y tengo que reducirlo y tiene un significado muy especial para mí y este pasaje está en Gálatas 2:20. Déjenme leerlo, por favor. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La semana pasada, Aarón habló sobre el crecimiento de un cristiano, cómo un cristiano madura y él nos predicó de primera de Juan 2, del 12 al 14. Hoy me gustaría ampliar lo que él predicó. Me gustaría usar su sermón como una introducción de cómo se ve un cristiano, porque debemos de entender lo que es un cristiano verdadero. El apóstol Juan describe 3 etapas de crecimiento espiritual, pero a menos de que alguien sea un creyente verdadero, ese crecimiento no va a suceder. Si nosotros le preguntáramos al estadounidense promedio qué significa ser cristiano, es interesante la respuesta que obtenemos y las esperamos realmente, pero el detalle es que si tú le preguntas a los evangélicos lo que es ser cristiano, a lo mejor vas a recibir unas respuestas que te van a desilusionar. La confusión sobre el evangelio y lo que significa ser cristiano está a su nivel más alto desde antes de la reforma. Estamos en una nueva era espiritual oscura y sin avivamiento y solo está empeorando. Parece que hay muy poco deseo en la mayoría de las iglesias de predicar el verdadero evangelio y ahora están predicando un evangelio que es muy tolerante a la cultura. Permítanme ayudarte brevemente a comprender lo que está sucediendo afuera. Y yo pienso que Pablo ya nos había advertido acerca de esto en Colosenses 2:8. Mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Eso es lo que está pasando en nuestra cultura y desafortunadamente en algún grado está sucediendo en el movimiento evangélico. No nos damos cuenta que estamos dejando entrar filosofías humanas y están influenciando nuestras convicciones y con eso estamos ahogando el evangelio y lo que significa ser cristiano. Tú puedes ver en las últimas décadas lo que ha estado sucediendo desde 1994.
el distintivo de la reforma se está dejando de lado. Ahora se dice que las personas no necesitan creer en Cristo Jesús. Ahora se busca que la iglesia nada más crezca. Existe la iglesia emergente. Hay una revolución sexual también. Debemos nosotros de entender lo que está sucediendo porque esto demanda que las iglesias se comprometan con una predicación precisa de la palabra de Dios y hacer de lado la cultura para que la iglesia sea más relevante. Eso es lo que el Señor Jesucristo pide. Todo esto es ataque directo al evangelio y ellos abaratan la visión de lo que significa ser un verdadero cristiano y es de lo que me gustaría hablar en esta mañana. Nuestra cultura y muchos en la iglesia implican que ser cristiano significa obedecer a algún código moral. Otros creen que simplemente es ser miembro de una iglesia o a lo mejor abrazar una filosofía política. Muchos en denominaciones grandes e históricas ahora están atacando las sagradas escrituras y están atacando a aquellos que tienen un cristianismo histórico y defienden la infalibilidad de la Biblia. Y eso lo hacen para justificar su forma de vida, pero las escrituras nos advierten acerca de este tipo de cosas que están sucediendo en el libro de Timoteo. Mira lo que dice segunda de Timoteo 4:3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. El tiempo ha llegado, queridos amigos. Esto es lo que estamos viendo que está sucediendo. Lo que es más preocupante es la falta de comprensión de la profunda riqueza del Evangelio. Me encantan los cantos que cantó Tony, me gustaría haberlos cantado correctamente, pero ahí estamos viendo la riqueza de nuestro Señor Jesucristo que nos va a sostener. Qué canto tan hermoso. El problema es que el día de hoy nuestra cultura nos anima a que el cristianismo sea basado en nuestros sentimientos y no en la doctrina, no en el evangelio. Lo que más importa es cómo te sientes, qué es lo que te hace sentir. Tú vas a una iglesia que te hace sentir bien y la Biblia te alerta porque la iglesia te tiene que llevar a la convicción de pecado y te tienes que arrepentir, ¿verdad? Nosotros estamos viendo aquí que Pablo carga esta carta, como todas las demás, con una rica doctrina. No vamos a ver todo, pero necesitamos entender que cuando Pablo escribe la carta de Gálatas, no fue escrita para seminaristas, fue escrita para personas comunes y corrientes como nosotros, a una iglesia común y corriente como la nuestra. Y la idea es que ellos entendieran las verdades profundas de Dios y es lo que vamos a ver el día de hoy, solo un versículo. Déjame darte un poco del contexto histórico de esta carta. Esta carta, junto con la de Romanos, nos da una de las presentaciones más claras y detalladas del Evangelio en el Nuevo Testamento. De hecho, este libro, como cualquier otro, ayudó a encender la llama que se convirtió en la Reforma. Lutero dijo lo siguiente: la epístola a los Gálatas es mi epístola. Para él estoy, por así decirlo, en matrimonio. Gálatas es mi Catherine y Catherine era su esposa. Antes de comenzar, debemos entender el catalizador de esta carta. ¿Por qué Pablo la escribe? Vamos a Gálatas 1, 6, 7 que nos dice: estoy asombrado de que tan pronto os apartáis de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para una vida diferente, para un evangelio diferente, que en realidad no es otro, solo que hay algunos que
o se están molestando y quieren torcer el evangelio de Cristo. Pablo está describiendo nuestros tiempos. Hay quienes quieren distorsionar el evangelio por muchas razones. Y me gustaría enfocarme en el texto en esta mañana y vamos a ir profundizando en él y vamos a ver 4 puntos que nos van a ayudar a entender la realidad del evangelio y también lo que significa ser un cristiano. Yo estoy seguro que muchos se lo saben de memoria, pero vamos a tratar de dividirlo en partes para entender su rico contenido. Lo primero que me gustaría es decirles el primer punto: con Cristo estoy juntamente crucificado. Pablo dice, como ya lo vimos, déjenme regresar un poco. Pablo comienza con estas palabras: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pablo nos está diciendo aquí una paradoja. Está crucificado, pero vive. Esta es la esencia de lo que significa ser cristiano. Un cristiano no es alguien que va a la iglesia o que hizo una decisión o que pasó al frente o que sabe que Cristo existe. Cristiano es alguien que ha sido crucificado con Cristo. Y si eso no es verdad en tu vida, tú no eres un creyente. Déjame decirte lo que dice Lutero, pero él habla aquí del acto de crucificar, por el cual el pecado, el diablo y la muerte están crucificados en Cristo y no en mí. Aquí Cristo se hace todo a sí mismo solo, pero yo, creyendo en Cristo por la fe, soy crucificado también con Cristo, de modo que todas estas cosas están crucificadas y muertas también para mí. Me encanta esto que dice Lutero, es mucho más elocuente que yo. Lo que él está diciendo es que cuando la Biblia dice que estamos crucificados con Cristo, ahora el evangelio va en primer lugar. La doctrina liberal baja este estándar de aquel que ha sido crucificado con Cristo. Debemos de entender que no nada más está Gálatas 2:20, hay muchos versículos, pero déjame darte algunos de ellos. Romanos capítulo 6, capítulo 4, Pablo dice esto: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Este es un pasaje paralelo de lo que vemos nosotros en Gálatas 2:20, y Pablo enfatiza el punto de como creyente, tú estás muerto con Cristo Jesús. Colosenses 2:12 dice: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ahora, si estás sentado ahí, a lo mejor hay algunas preguntas en tu mente. ¿Cómo estamos crucificados con Cristo? ¿Cómo se ve eso? Fuimos crucificados con Cristo cuando Él murió en nuestro lugar. Aquí hay un aspecto forense de ser crucificado con Cristo. Lo que quiero decir es que hay un cambio de nuestra posición ante Cristo cuando llegamos a ser creyentes. El ser crucificado con Cristo ahora cambia tu posición delante del Dios. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Te das cuenta? Cuando Jesús murió en la cruz, Dios tomó ese pecado de
estos creyentes, presente, pasado y futuro, y lo puso en Cristo Jesús, y ahí dejó caer su ira infinita para quitar tu culpa de pecado. En Gálatas 3:13 nosotros leemos, Cristo nos redimió de la muerte, de la maldición, de la ley, hecha por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Pedro lo pone de esta manera, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Sí, necesitamos entender que cuando morimos con Cristo, está haciendo referencia a que tu viejo hombre y tu pecado fue puesto en la cruz del Calvario y Cristo sufrió la ira en tu lugar. Nosotros entendemos que no hay un pecado cometido por una persona que no vaya a ser castigado, ¿verdad? Lo entendemos. No hay ningún pecado que va a ser pasado por un Dios santo y justo. Él es perfectamente santo y Él es perfectamente justo. Él no puede dejar pasar ningún pecado. Él no deja pasar los pecados de los creyentes. Todos esos pecados van a ser castigados. La pregunta es, ¿quién va a recibir ese castigo? Bueno, pues Cristo lo hizo por ti. Cristo sufrió una ira infinita. Si tú no eres un creyente, tú vas a recibir esa ira. Cuando el Señor Jesucristo estuvo en la cruz, tú estuviste ahí recibiendo esa ira. Solo el Señor Jesucristo estuvo ahí, tú no estuviste ahí. Él recibió la ira. Simbólicamente yo estaba ahí. Él se puso en tu lugar como propiciación de tu pecado. El que no cometió pecado se hizo pecado. Esa es una verdad increíble. ¿Qué cambios suceden cuando eres crucificado con Cristo? Bueno, lo primero es lo que Pablo aquí nos dice. Estamos muertos a la ley, es decir, al antiguo pacto. En el antiguo pacto, ellos tenían que hacer una serie de sacrificios para cubrir el pecado que nunca era limpiado. Pero Gálatas 2:19 nos dice, porque por la ley yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. Y Romanos 7:4 nos dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Pablo nos está diciendo que nunca hubiéramos podido vivir una vida que compadeciera a Dios. El Señor Jesucristo fue el que sí pudo vivir esa vida que complacía a Dios. Y ahora ya no estamos bajo la ley, ahora somos dirigidos por el Espíritu Santo. Así es de que hay un aspecto forénsico en la crucifixión. Tu estatus ha cambiado, pero también hay un aspecto práctico. Tú y yo estamos muertos al pecado. Cuando fuimos crucificados con Cristo, fuimos libertados de nuestra esclavitud al pecado y ya no debemos de obedecer sus decretos. Vamos a Romanos 6. Mira lo que nos dice. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que
el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Todos pecamos, pero no lo hacemos porque somos esclavos ya del pecado. Nosotros pecamos de esa manera, pero hay quienes son esclavos del pecado y es su forma de vida, son esclavos de Satanás. Pero tú, cuando mueres con Cristo, eres libertado de la esclavitud del pecado. Déjame decirte lo que menciona Lutero acerca de esto. Pablo no habla aquí de crucificar la carne, sino que habla de esa crucifixión superior en la que el pecado, el diablo y la muerte son crucificados en Cristo y en mí. Por mi fe en Cristo estoy crucificado con Cristo, por tanto, estos males están crucificados y muertos para mí. Pero date cuenta que Pablo continúa diciendo que está crucificado con Cristo y sin embargo él vive. Pablo no está hablando simplemente de vivir aquí, está hablando de un tipo nuevo de vida. Es una vida con Dios. Spurgeon decía, yo no conozco una mejor experiencia cristiana que esta. Es caminar con el Señor día a día. Y si no vives de esa manera, no estás viviendo la vida cristiana. Cristo vive en nosotros y nosotros vivimos para Cristo y nuestra unión con Cristo se ve en una manera visible en la forma en que vivimos. Este es el cristianismo. Pablo dice en Romanos 6:8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Déjame leerte otro versículo. Vamos a Juan 17, versículo 22. Este es uno de esos pasajes que debes de marcar en tu Biblia. Pon una estrella ahí cerca de este pasaje. Esto es lo que significa el decir que Cristo vive en nosotros. Juan 17, 22. Este es Jesús hablando con el Padre. Él está orando por nosotros y mira lo que Él está diciendo. La gloria que me diste, yo les he dado. Y aquí habla de nosotros. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Mira lo que dice aquí. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. A lo mejor lo has leído esto antes, pero es incomprensible. Jesús dice que de alguna forma no lo entenderemos hasta que estemos en el cielo, que yo estoy en ellos y ellos en nosotros, y está orando por una unidad perfecta, una intimidad con la Trinidad y con la gente de Dios. Eso es lo que significa cuando Cristo está en ti. Ese es tu destino. Primera de Juan 4:13 lo dice de esta manera: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Dios mora en ti. Mira lo que lo está diciendo aquí. Vamos a ver un segundo punto. Cristo vive en mí. Y dice que Cristo es el que vive en mí. Pablo reconoce que el hombre viejo ya no vive, pero aquí hay otro indicativo de ser un verdadero cristiano. Ya no son ellos, sino Cristo en ellos. Su vida ya no se trata de ellos mismos, su vida se trata de Cristo. Nuestra vida está atada en su resurrección. En Colosenses 3:3, Pablo dice, porque has muerto y tu vida está escondida con Cristo en Dios. Juan 14:19 dice, dentro de un poco de tiempo el mundo ya no me verá, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis.
Pablo nos dice que Él vive, pero no es Él, sino Cristo que está viviendo en Él. Déjame repetir nuevamente lo que dice Lutero. Pablo no niega el hecho de que está viviendo en la carne. Él realiza las funciones naturales de la carne, pero dice que esta no es su vida real. Su vida en la carne no es una vida según la carne. Y esto es algo muy profundo que él dijo. Es una verdad muy grande que Cristo está en nosotros. Juan 14:20 dice, en aquel día sabréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Cuando nosotros hablamos del cristianismo que describe simplemente seguir un código moral, se pierde el comprender la profundidad de las escrituras, la gloria del Señor. El cristianismo no es acerca de un código moral, es acerca de Cristo viviendo en nosotros, que el Padre está en nosotros y nosotros en el Padre. Esto es algo increíble, es una verdad fenomenal. La vida cristiana no es una vida vivida por nosotros, sino el poder de Cristo viviendo en nosotros. Esta es la diferencia entre el verdadero cristiano y el que no es real. Yo los veo aquí físicamente y se ven muy bien, por cierto, pero de eso no habla Pablo. Él dice en segunda de Corintios 5:17 estas palabras, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pablo continúa diciendo que si esto es cierto en tu vida, debes examinarte a ti mismo. Segunda de Corintios 13:5 nos lo dice. Si tú no ves la luz de Cristo brillando en ti, debes de analizarte. ¿Ves cómo esto destruye tanto de lo que se llama el cristianismo moderno? Esto nos está retando a analizarnos, a ver si nuestra vida está controlada por Cristo. Déjenme decirles lo que menciona John Piper al respecto. El gran y asombroso misterio del Evangelio es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Hermanos, esto es conversión. Un cristianismo no es una persona que cree en su cabeza las enseñanzas de la Biblia. Satanás cree en su cabeza las enseñanzas de la Biblia. Un cristiano es una persona que ha muerto con Cristo, cuyo rígido cuello ha sido quebrado, cuya frente de bronce ha sido destrozada, cuyo tormentoso corazón ha sido aplastado, cuyo orgullo ha sido asesinado y cuya vida ahora es dominada por Jesucristo. Eso significa ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. Pero ¿cómo sucede esto? ¿Cómo Cristo vive en nosotros? Porque ya vimos que Él vive en nosotros. Colosenses 1:27 nos dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es este misterio? Que es Cristo en vosotros. Cuando nosotros decimos eso, lo que significa es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, como dice Colosenses. Es la esperanza de gloria. Tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Juan 14:17 dice, y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Ahí está el Espíritu Santo. Pero déjame compartir un versículo con ustedes. Contempla esto. A lo mejor tú quieres ir conmigo a Romanos 8, versículo 9, cuando Pablo dice estas palabras. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. De alguna manera, yo no alcanzo a comprender
que tú estás abrazado por la Trinidad. Dice que tenemos el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo nos dirige y estamos en comunión con el Señor Jesucristo. ¿Cómo es? No me lo pregunten, pero lo que vemos aquí es eso increíble que sucede cuando tú eres un cristiano. Tienes una relación con Dios por medio de Cristo Jesús y esto es algo que no se puede describir. Y por esto, porque Cristo ha conquistado la muerte, nosotros también la hemos conquistado. Y porque nosotros estamos en Cristo, en su Espíritu, ahora tenemos la mente de Cristo. ¿Has pensado cómo estos seminaristas enseñan cosas como que Cristo no nació de una virgen o que Cristo no es Dios? ¿Por qué pueden decir eso? Bueno, porque realmente no son creyentes. Pablo lo dice en 1 Corintios 15:55, que ellos no entienden porque están espiritualmente muertos. Y él dice algo increíble en el versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Qué pensamiento tan increíble. Tú tienes la mente de Cristo porque el Espíritu Santo mora en ti. Y porque tú estás en el Espíritu Santo, tú tienes el poder de Dios disponible para ti. Si tú no eres un creyente y tratas de vivir la vida cristiana, vas a ser alguien miserable porque es como tratar de manejar un carro sin aceite. No va a ir muy rápido, pero para nosotros, Gálatas 5:22 es real, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Nosotros podemos vivir la vida cristiana porque tenemos el Espíritu morando en nosotros, produciendo este fruto. Vamos a la siguiente verdad. Pablo dice, la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios. ¿Y cómo funciona esto? ¿Cómo lo hace? Pablo dice que se hace por medio de la fe. Nota cómo Pablo reconoce que nuestra vida todavía está en este cuerpo, pero no vivimos de acuerdo a la carne. Los no creyentes, los incrédulos, viven de acuerdo a sus pasiones. Controla, ellos son esclavos. Se den cuenta o no, esta es la realidad. Pero nosotros entendemos que nuestra vida no es esa, que nosotros no vivimos de acuerdo a nuestros deseos carnales, vivimos por la fe. Y el Señor nos lo dice, nosotros bebemos por la fe y esto está en un presente perfecto y continuo. En el momento que tú crees, tú vas a ser diferente para siempre. En el momento que tú crees, ya no eres controlado por las pasiones de la carne. Ahora eres controlado por el Espíritu por medio de la fe. Y por cierto, no es simplemente fe, es fe en Cristo Jesús. Él es el objeto de nuestra fe y solo Cristo. No hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Y es lo que Pablo dice en Gálatas 3. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto
Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con la fe? ¿Tan necios sois? Pablo les está diciendo, recuerden cómo fueron salvos. Fueron salvos por la fe. Fueron salvos por la fe simplemente. Y si tú eres salvo por la fe, tú vas a ser perfeccionado por la ley o por un código moral. No, nosotros somos perfeccionados por la fe en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo y la fe están relacionados y estamos crucificados con Cristo por medio de la fe. Cristo Jesús mora en nosotros y lo creemos por fe. Ahora nosotros tenemos que vivir por fe. No vivimos como vivíamos antes, como aquellos que estaban ciegos. Ahora nosotros vivimos bajo la luz de que Cristo mora en nosotros y estamos controlados por el Espíritu Santo. Y eso es hecho simplemente por medio de la fe. Nosotros entendemos lo que Pablo dice, que somos barro en manos de Dios. Y me recuerdo eso todos los días. Yo no soy más que barro. Yo soy barro y Dios me usa y todo lo que yo tengo y todo lo que sé es a través del Espíritu Santo. Segunda de Corintios 5:7 nos recuerda que por fe andamos y no por vista. ¿Cómo camino por fe? Déjame darte 6. Por favor, apaguen el reloj. Está caminando muy rápido. ¿Sabes cómo andas por fe? Confía en la soberanía de Dios, no solo en las cosas grandes, sino también en las pequeñas. Y la gente que yo conozco en esta iglesia, hemos pasado por cosas muy dramáticas, hemos perdido personas, tenemos personas con enfermedades muy fuertes. Conozco algunos miembros de nuestra iglesia que están pasando por situaciones de salud muy delicadas. ¿Y qué hacemos nosotros en medio de estas dificultades? Pues no nos olvidamos que Dios es soberano y que nada va a pasar en nuestra vida, nada, absolutamente nada, aparte de la soberanía de Dios y de su amor que está obrando en nosotros. Y nos recuerda a Romanos 8:28 que todas las obras van a suceder para bien, para aquellos que amamos a Dios. Y todas las cosas en el original significa todas las cosas, buenas, malas, ¿verdad? Pero si nosotros confiamos en la soberanía de Dios, no vamos a temer, porque todo lo que Dios quiera hacer en mi vida va a ser para mi bien y yo vivo eso por la fe. Segundo, ¿cómo podemos andar por la fe? Busca a Dios en su palabra. Yo le digo eso a mi clase de escuela dominical. Yo no leo este libro, pero ya no lo leo como cualquier otro libro. Yo busco a Dios aquí. Y lo que trato de comunicarte es que hay una diferencia de pensamiento. Este libro contiene el mensaje de Dios y Dios se revela a mí a través de este libro. Así es de que cuando yo llego a este libro para leerlo, le digo al Espíritu Santo que me abra los ojos. Quiero ver a Dios, quiero ver la Trinidad. Por favor, muéstrame quién es Dios. Todavía leo el libro, pero mi actitud cuando yo estoy delante de este libro es diferente. Yo quiero ver al Dios de este libro. Yo busco a Dios en este libro. Y si tú quieres caminar por la fe, debes de buscar, desear la voluntad de Dios, complacerlo sobre todas las cosas. Yo estoy dispuesto a rendir todo lo demás. Y eso es algo muy fácil de decir, ¿verdad? Incluyéndome a mí. Pero cada que yo peco, lo estoy haciendo. ¿Qué estoy diciendo cuando peco? No, yo voy a hacer lo que yo quiero y no lo que Cristo quiere que yo haga. No hay nadie aquí, ¿verdad?, que invalide eso, que caiga como yo. Lo siguiente, si quieres andar por fe, debes de poner tu mirada en las cosas de arriba.
Sabes, yo ya no veo las noticias, ya no lo soporto, ya no lo aguanto, porque todo es malo. Yo no veo muchas buenas noticias. Ahora yo veo en la cultura cómo se está decayendo en una forma que yo no pensé que fuera a suceder. Siempre ha habido inmoralidad, pero ahora por toda la tecnología, esa inmoralidad llega rápidamente a las personas, están expuestos a cosas tan increíbles que nunca había sucedido. Y saben, antes no había tantos gobernantes que abogaran por la inmoralidad. Pero mi esperanza no está en nada de eso. Mi esperanza no está en este mundo. Mi esperanza está en un futuro mejor allá en el cielo. Lo siguiente que te recomiendo para vivir por la fe en el día a día, busca el rostro de Dios. Yo necesito orar y necesito decirle al Espíritu Santo que no haya nada que compita con mi afección, mi amor al Señor Jesucristo. Pero lo más importante para andar por fe es confiar en el poder de Dios a través de su Espíritu para lograr lo que Dios desea hacer en mi vida. El Espíritu Santo es el que nos da esa habilidad. Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Una de las disciplinas más útiles que podemos tener es predicarnos el Evangelio a nosotros mismos. ¿Lo habías escuchado antes? Predícate el Evangelio a ti mismo. John Owen decía, si algo ha observado por encima es esto, un hombre puede medir su crecimiento y decadencia en la gracia de acuerdo con sus pensamientos y meditaciones sobre la persona de Cristo y la gloria del reino de Cristo y de su amor. Predícate el Evangelio a ti mismo, recuérdate a ti mismo lo que Cristo hizo por ti. Recuérdate quién eres tú como cristiano. Estás crucificado con Cristo. Él ya no vives para el pecado. Cristo vive en ti. Y la última verdad que te quiero dejar en esta mañana, Dios hizo todo eso. Mira lo que dice Pablo, y lo que vivo por la fe, lo vivo en Dios, quien me amó y lo hizo por mí. Esto es algo increíble, una de las verdades más grandes del universo, en todo el universo, que Dios envió su Hijo unigénito para ser crucificado en mi lugar cuando yo no he hecho nada más que rebelarme contra Él. Y debemos de entender que nunca vamos a entender esto ni aún en la eternidad, del sacrificio de Cristo Jesús. Dice Isaías 53:10, esto tan increíble. Con todo esto, Jesús quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos, es decir, a Jesús, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días. Dios le plació quebrantar a su Hijo por mí. Y no lo alcanzo a entender porque el amor de la Trinidad es perfecta, y que Dios haya quebrantado, como dice Isaías, a su Hijo por mí, no lo entiendo. Lo único que entiendo es que yo merecía la ira de Dios. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando yo era un pecador, no alguien que lo merecía, un pecador. En Juan 10:18, Jesús dice, nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla
y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Que Jesús recibiera una ira infinita en mi lugar es increíble. ¿Por cuánto tiempo debería de estar yo en el infierno por un pecado? Para siempre. Y te tengo noticias, yo he cometido más de un pecado. Yo merecía la ira eterna de Dios por cada pecado que cometí. Y eso es lo que recibió su Hijo Jesucristo. Esto no lo vamos a alcanzar a comprender. El sufrimiento del Hijo de Dios que recibió esa ira infinita en mi lugar. Pero aquí hay dos palabras impresionantes en este versículo. Dice que lo hizo por mí. Al final, Gálatas 2:20 nos dice que lo hizo por mí, lo hizo por ti. Esto no es una doctrina que es una teoría. No lo pienses de esa manera. Date cuenta que Dios hizo eso por ti personalmente. Personalmente. Y déjame terminar con un par de cosas. No dejes este lugar sin preguntarte esto. Estás viviendo una vida como si estuvieras crucificado con Cristo y es Cristo el que vive en ti. Estás viviendo una vida que demuestra realmente que Cristo vive en ti. Quizá no perfecta, nadie es perfecto, pero esa es la dirección de tu vida. Y recuérdate a ti mismo que solo lo puedes vivir en la fe. Confía en Dios. Y si eres controlado por el Espíritu Santo, va a ser posible. Y el ser lleno del Espíritu Santo no significa leyes morales, sino ser controlado por el Espíritu Santo. ¿Ves evidencia de Cristo en ti? Y si no es así, examínate. A lo mejor hay algunos que no tienen idea de lo que estoy hablando. Si es así, ven, me gustaría platicar contigo y explicarte estas cosas. Y finalmente, predícate el Evangelio a ti mismo. Recuérdate a ti mismo estas verdades. Cuando pases por una tribulación fuerte, recuerda de lo que Cristo te libró. Vamos a orar. Padre, venimos delante de su presencia. Señor, simplemente impactados por esto que hemos estudiado. El pensar en todo lo que Cristo hizo por mí para que yo sea crucificado con Él y que mi viejo hombre muera. El pensar que el Espíritu Santo mora en mí, el Señor Jesucristo, y que algún día voy a experimentar una intimidad con la Trinidad gracias a lo que Cristo hizo por mí, es algo increíble. Padre, todo lo que me queda hacer es adorarle, honrarle, y le pido que me ayude para que mi vida le traiga gloria por el resto de la eternidad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.